Hola, espero que estén bien, soy Renato Huarte y pues este es un pequeño video donde abordaré qué relación guarda la filosofía, la educación en el contexto del judaísmo, porque se pueden tener diferentes perspectivas. Solo a manera de ejemplo podemos entender que la raíz de pues el texto más importante en la tradición judía, la Torah, comparte raíz con Horaá, que quiere decir enseñanza. Y el otro gran texto de la tradición judía es el Talmud, que comparte raíz Lamed Mem Dalet con, digamos, este proceso de enseñanza. Entonces, pues digamos, desde un principio hay una interrelación muy interesante entre cómo se está entendiendo se pueden entender estos conceptos desde la propia tradición judía. Ahora, aquí, digamos, si tomamos estos tres elementos, ¿cuál es la distinción entre filosofía, educación y judaísmo? A mí se me ocurren por lo menos tres. Es decir, por un lado podríamos pensar cómo la filosofía judía entiende la educación, y para eso tendríamos que necesariamente pensar en qué es la filosofía judía o quiénes son los filósofos, las filósofas judías. Y entonces esto nos remitiría por lo menos a, digamos, no sé, a un problema muy añejo que tiene que ver con a quién podemos llamar un filósofo judío. Sin lugar a dudas, esto pues podrá resolverse viendo o bien el siglo XX después de Hermann Cohen, o bien digamos en personajes como Filón de Alejandría o tal vez Mendelssohn o Spinoza. Sin embargo, es curioso porque, digamos, no todos los autores, y esta es la segunda perspectiva, no todos los filósofos judíos han hablado sobre la educación. Entonces, eso complica ciertas cosas. Eh, esta forma de entenderlo nos lleva a esta segunda postura que tiene que ver con, entonces tal vez desde la filosofía judía se puede hablar de la educación. Y entonces ahí tenemos un enorme panorama de pensamiento de las fuentes judías, de personas que no necesariamente son filósofas en el término occidental, moderno, universitario del término filósofo, pero que la filosofía judía puede entenderse en un término amplio y qué tiene que decir para la educación. Pues un tercer aspecto tendríamos que ver cómo la educación judía o el judaísmo en general puede y tiene que ver con la filosofía, y ahí siento que es algo pues menos usado, pero por ejemplo así como ciertos principios que Spinoza dio ayudaron a pensar la filosofía de otra manera, igual como lo hizo Hermann Cohen o cualquier otro que se pueda llamar filósofo judío, pues puede impactar de alguna manera la educación, aunque ellos o ellas mismas no hayan abordado el tema de la educación. Entonces, una vez que hemos entendido esto, podemos entender que se pueden ver diferentes cosas. Una de ellas es que tanto en la tradición judía como en otras tradiciones, ya digamos en los textos platónicos, los griegos distinguían entre educación y enseñar. Esto es muy importante porque parece ser que hay palabras que están asociadas a, por ejemplo, un acto racional o intencional, con un poco más o un poco menos eh, de corazón, digamos, puesto ahí, en el acto de enseñar algo. Es decir, por ejemplo, en el Protágoras de Platón tenemos un pasaje ahí por el 322a, en donde justamente distingue cuando están discutiendo si la virtud puede ser enseñada. Platón pues trae a colación a los personajes junto con Sócrates, diciendo que no necesariamente enseñar la virtud es como enseñar a pulir una mesa o a ponerle la herradura o las herraduras a un caballo. Entonces este diálogo pues ha tenido muchas interpretaciones, pero la mía es que va a distinguir la enseñanza de la virtud, que quiere decir, hoy podríamos decir la enseñanza de los valores, desde que no se pueden hacer como si fuera algo concreto. De ahí se sigue, o de ahí podemos nosotros pensar, que siempre que se enseña algo. En cambio, nuestra palabra educación, que viene del latín, pero también, digamos, los latinos tenían muy claro esta distinción,
Educar tiene que ver más con un concepto más abstracto, más qué tipo de persona queremos formar, ciudadano, qué tipo de ser humano en general, qué tipo de persona queremos hacer. Y ahí no necesariamente hay cosas que se puedan enseñar. Entonces, esto lo tenemos pues muy claro en las fuentes judías. Por ejemplo, la palabra que se usa en hebreo moderno para educación, jinuj, comparte raíz, digamos, bíblica por lo menos, con cosas maravillosas. Por ejemplo, Hanoch, que es la misma raíz, es el personaje que tiene esta función de ser el primero que funda ciudades. Entonces estaríamos viendo ahí una posible interpretación de Jinuj con de educación, digamos, con civilización, cosa que también aparece en otras culturas del mundo. Pero por otro lado, también tenemos la raíz Het Nun Haf, que es Jinuj o Lejanej, etcétera, que tiene que ver con formar al ejército. Y ahí también tenemos una coincidencia con los latinos, por ejemplo. Educare, que es la raíz que encontramos, la palabra que encontramos en textos de la Roma clásica, digamos, era formar al ejército, quiere decir poner en un orden cierta cosa, es decir, imponer un orden hacia el mundo. Entonces, en ese sentido, pues resulta interesante. Pero a la vez, cuando escuchamos por ejemplo, lo, la fiesta que, bueno, evidentemente no aparece en la Biblia hebrea, por lo menos, que es Hanukkah, tiene que ver con, justamente, es la misma raíz, Het Nun Hav, que tiene que ver con la renovación, en este caso la renovación del templo. Entonces, está aquí y está allá, pero hacer filosofía de la educación judía o filosofía judía de la educación, depende de ustedes como lo quieran ver, pero tiene que ver con pensar qué posibilidades estamos teniendo, es decir, estamos renovando, estamos poniendo en orden algo que necesita ser ordenado, estamos fundando civilización y por ende cultura, como en el caso de Hanoch, resulta muy interesante. No se nos olvide que mucho más interesante y mucho más abundante es la raíz Lamed Memdalet, que tiene que ver justamente con el estudio, ¿no? Entonces, desde mandamientos sobre estudiar hasta, digamos, el aprendizaje, algo que es muy curioso en hebreo moderno, por ejemplo, y me parece que esto se podría rastrear también en las fuentes judías, uno no puede, digamos, estudiar algo sin aprenderlo. En hebreo moderno, por ejemplo, cuando yo digo Ani Lomed, quiere decir a la vez yo estudio, pero a la vez yo aprendo. No hay una posibilidad como en castellano de decir yo sí estudié mucho, pero no aprendí. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas que yo en este momento he traído a través del lenguaje nos ayudan a pensar eso. Y ya finalmente, en este breve video, quiero compartir con ustedes esta idea de que en el judaísmo o las culturas o las civilizaciones judías, las comunidades judías, imitaron el modelo de escuela. Y entonces hay todo un debate sobre si ese modelo es judío. Como ustedes tal vez podrán intuir, Levinas justamente critica que las formas espaciales de una escuela, digamos, laica, y ese es el punto de Levinas, judía, tiene la estructura cultural de una iglesia, todos viéndose la nuca, escuchando a un profesor que tiene la verdad y que, digamos, la difunde, si bien no importa si el feligres o la persona que asistió a misa entiende o no entiende lo que se está diciendo. En cambio, Levinas rescata la idea del estudio desde la tradición judía, que siempre es en parejas, en arameo se llama javruta, y es un método de discusión de uno con otro, cómo se lleva el desacuerdo, este principio muy interesante que tiene que ver cuando hay mahloket leshem shamaim, que es un término muy interesante que también aparece en la época talmúdica, que tiene que ver con una discusión, pero que literalmente se traduce a nombre del cielo o por mor del cielo o por mor del argumento, que tiene que ver con que no estamos discutiendo para llegar a un punto en donde nos enojemos o peleemos el uno con el otro, sino por el simple hecho de que haya una discusión y de que el mandato divino es que tengamos discusiones
como se dice en el pasaje del horno de Ajnai, en donde pues la Torá o la Biblia hebrea ha sido entregada y ahora corresponde pues a nosotros discutirla y llegar a acuerdos. Entonces esto se vincula, por ejemplo, con pensar la escuela judía, qué tanto la escuela judía es un espacio de educación judía, o simplemente, como retoma también Levinas, es un espacio en donde hay como pequeños cuadros, digamos, asignaturas, materias, en donde hay temas judíos. Pero ahí, por ejemplo, Levinas coincidirá con Rosenzweig de que el judaísmo tiene que ver con pasión, con otras formas, con involucramiento, con totalidades y no necesariamente con equiparar cuántas clases de matemáticas se le va a dar o si hebreo tiene que llevar más horas que inglés. Entonces lo que nos permite, digamos, hoy en día en que el modelo de escuela judía es lo que en su inmensa mayoría se discute como qué es la educación judía, la filosofía judía de la educación o la filosofía de la educación aplicada en el judaísmo nos permite a nosotros pensar otras cosas. Es decir, no si el modelo de escuela tiene que ser más o menos judío, sino pensar si el modelo escolar es judío, por ejemplo. Y traigo a colación la escuela no porque no crea que sea una institución que las comunidades judías hayan pues apoyado y desarrollado, sino que tal vez nos permite siempre pensar en habrá otras posibilidades de pensar el judaísmo, de pensar la educación judía y todavía tal vez más importante, aunque bueno, eso les tocará al gremio de los filósofos, es que tanto la filosofía judía puede o no traer una aportación a al cómo pensamos la educación para el siglo XXI. Espero que les haya gustado.